ayúdame, necesito que me orientes. Pues mira, es que no sé, tengo tantas cosas en mi cabeza, tantos proyectos, ahora mi papel de madre y aparte mi carrera. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes comentar? Maravilloso, gracias Lucy por el espacio. Primeramente, muy feliz de poder estar aquí contigo y compartir un poco más acerca de todos estos temas tan lindos que nos ayudan a todas las personas que van a estar viendo este video. Y bueno, primeramente cómo poder equilibrar esta parte personal y profesional para una mujer que adicionalmente tiene el rol de ser mamá. La palabra clave es el orden, ¿no? El orden sin culpa. Es decir, el poder ordenar, en este caso, esta parte del trabajo, de rol de trabajadora o rol de empresaria, rol de mamá y rol de esposa, ¿no? Rol de mujer, son 4 cosas. Wow. Entonces, poder permitirte hacerlo con amor y no con culpa, ¿no? Porque hablábamos que la culpa viene del ego, ¿no? Entonces, entender que si lo haces desde el amor, porque te amas a ti misma y tú vas a dar el ejemplo a tus hijos, entonces es ordenar netamente, ¿no? Ordenar sin culpa. Pero explícame bien, no desde el ego me dices, sino desde el amor. Wow, tanta información para procesar. Hazme un ejemplo, no te entiendo bien. Ajá. ¿Cómo desde el amor, no desde el ego? Ajá. Hay 2 partes, ¿no? Hay 2 formas de hacer las cosas, por decirlo así. Desde el ego y desde el amor. Entonces, hacer las cosas desde el ego es que tú lo estás haciendo desde el sufrimiento, ¿no? Desde la culpa, desde la vergüenza, desde el hecho de que tú simplemente te sientas como no expandida, ¿no? Sino contraída. Pero cuando tú lo haces desde el amor, en este caso, obviamente, el proceso es diferente porque tú te estás disfrutando de estos roles, ¿no? Entonces, si tú hacemos una diferencia entre el ego y el alma, ¿qué eliges? Hacerlo desde el alma, ¿verdad? Entonces, eso es el camino a que tú puedas, pues, ser, por decirlo así, que una mujer consciente, tener un estilo de vida que te haga sentido y que te haga feliz, ¿no? Entonces, el objetivo es hacer las cosas desde el amor, desde el alma, y que de esa manera tú no sientas, pues, culpa y todo lo que tiene que ver con la carne, ¿no? Cuando hablo de la carne, hablo justamente de la Biblia, ¿no? Wow, abuelita, la verdad que sí me ha dado una explicación bastante clara y ahora sí te entiendo, ¿no? Por eso muchas veces sentía, como dices, tu culpa, ¿no? Porque lo hacía desde el ego. Wow. ¿Y cómo así, Berito, has podido identificar todos estos temas? La verdad que a mí y para muchas mujeres también creo que hoy por hoy se están dando cuenta. Coméntame. Yo empiezo, bueno, yo te había compartido creo que en la anterior entrevista que fue hace como un año, que yo empiezo siendo cinturón negro, ¿no? Empiezo a los 14 años y luego desde ahí pues no, mi proceso siempre ha sido continuo, el hecho de ser una persona que se está entrenando mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y yo diría que espiritualmente desde los 6 años, ¿no? Porque justo mi mamá me pone en un colegio cristiano, ¿no? Entonces es como que, por decirlo así, que mi proceso empieza muy temprano, mi proceso de crecimiento personal empieza muy temprano y yo creo que agradezco mucho eso porque me hace ser la persona que soy ahora, ¿no? Sin embargo, obviamente han pasado situaciones complicadas, situaciones donde he tenido que aprender, donde he tenido que crecer, donde he tenido que morir, ¿no? Donde he tenido que trascender, renacer y creo que la Verónica que justo me entrevistaste el año pasado, es una Verónica nueva, ¿no? Y lo van a sentir de igual manera en toda la entrevista y en toda esta conversación que tenemos porque definitivamente sí hubo un proceso de muerte este año, ¿no? 2025, en enero, y ha sido una nueva yo. O sea, la persona que está hablando ahora es una nueva persona, ¿no? Mejorada, hablando desde la esencia, pero es un tema que pues Dios permitió que sucediera así, ¿no? Pero la verdad me ha causado un poco de angustia lo que me has dicho hace poco, desde la muerte. Ajá.
¿Cómo es eso? Explícame, porque no te entiendo, quizás también algunas personas no te van a entender. Por ejemplo, creo que todos en este año 2025 hemos pasado por procesos de duelo. Es decir, un proceso de duelo puede ser que hayas perdido una casa, ya no estés pues con una pareja, que ya no sigas en un mismo trabajo, que te mudes de país. O sea, todo eso es un proceso de duelo, ¿no? Que pierdas a un hermano, que pierdas a alguien, a tu perrito, o sea, son procesos de duelo. Entonces, cuando sucede esto es de que no necesariamente es que alguien tiene que fallecer para tú vivir un duelo, hay muchas formas de duelo y hay etapas de duelo, ¿no? Entonces yo tuve que vivir un duelo que tenía que ver con parte de mis sueños, ¿no? O sea, algo súper rápido, pues yo diría que por ignorancia caigo en eso, ¿sí? Caigo en eso y tuve un quiebre económico, ¿no? Entonces, para mí obviamente fue como ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo es que Dios permitió esta situación? O sea, ¿cómo es que Dios permitió que yo viva todo ese proceso donde tuve ataques de pánico, o sea, tuve todo un mix de ansiedad, depresión, muchos amigos también se fueron, eso también es parte de un duelo, ¿no? O sea, es como, fue toda una, por decirlo así, que limpieza total que Dios permitió que me pasara para yo ser la persona que soy ahora, ¿no? Y yo diría que todos en algún momento hemos vivido un duelo tan fuerte que nos ha roto, o sea, que nos ha sobrepasado y que simplemente pues nuestro sistema nervioso colapsa, ¿no? Entonces es lo que a mí me pasó. Al punto de que, por ejemplo, las músicas que a mí me gustaban, yo no las podía escuchar porque me generaban dolor. O sea, a ese nivel. Al nivel de que también me dolía la boca, o sea, se somatizó en mi cuerpo, ¿no? O sea, fue un tema, yo diría que como una historia de Job, ¿no? Que tú conoces la historia de Job en la Biblia. Lo conocen, donde Dios permitió que él atravesara muchas cosas, perdió su casa, su familia, lo maldicieron, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Dios se dio cuenta que él era un hijo, o sea, realmente en las buenas y en las malas, él nunca dejó de creer en Dios. Y lo que pasó fue que lo recompensó por decirlo así, que por 1000, todo lo que perdió, en todo lo ahora la ganancia que tiene, ¿no? Y yo diría que esa vaina, esa vaina literal, así, lo pasé, o sea, porque ahora, o sea, después de esa situación, todo lo que ahora estoy teniendo en mi vida es viviendo eso, o sea, es una alegría total y es una paz que es algo que todos deberían de sentir, ¿no? O sea, una paz, creo que nunca lo he sentido, una certeza o una confianza, porque en ese momento de muerte, por decirlo así, yo le dije a Dios, ¿no? Como, Dios, revélame cómo es que yo voy a trascender esta vaina porque yo no puedo con esto. Es mucho, mucho, muy grande y me sobrepasa. Yo no sé cómo trascender eso porque nunca lo he vivido. Y obviamente mi familia también no sabía cómo apoyarme, por decirlo así. Obviamente acompañamiento y todo esto, ¿no? Lo más normal que uno tiene que llevar, un acompañamiento terapéutico, todo el apoyo emocional, ¿verdad? Pero igual, cuando pasa una situación nueva, tú no sabes ni siquiera cómo ayudar a tu familiar, ¿no? Entonces, yo le decía a Dios, ¿no? O sea, esto me sobrepasa, Dios, háblame, porque yo no sé cómo va a acabar esto. Entonces, pasaron como 5 meses, Lucy. O sea, 5 meses es un huevo de tiempo. Es un montón de tiempo. Entonces, después de esos 5 meses, yo sueño con una persona y ahí empieza todo mi proceso. O sea, yo sueño y yo digo, bueno, soñé. Pasaron 3 días y vuelvo a soñar con la misma persona. Yo no veía a esa persona desde hace 5 años por ahí. Entonces yo le escribo y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Y la clave yo diría que para toda esta situación o este proceso de trascendencia o de evolución fue el amor. O sea, el amor de la gente, el amor de mi familia, o sea, el amor por mí misma, porque yo en ningún momento me detuve en accionar para yo estar bien. Entonces, porque es como dices, ¿no? Dios ayúdame, pero tú no haces nada, no va por ese lado, ¿no? Sino va como Dios ayúdame, pero también hago mis acciones como humano, ¿no? Entonces, Dios ya viéndome en ese punto ya como crítico, yo diría, fue que
me revela en sueños y entonces yo simplemente empiezo a accionar de acuerdo a esos sueños y todo lo que, bueno, me certifico, ¿no? Como kinesióloga, recibo todo este apoyo, ¿no? De esta persona maravillosa. Y bueno, pues ahora hay una comunidad muy grande que nos apoyamos todos, o sea, es un tema de calor humano y sobre todo también desde este lado profesional. Y pues mi conexión con Dios que se sobrepotenció, ¿no? Ahí es donde yo siento que Dios, obviamente, después de eso, hablo de Él todo el tiempo, ¿no? O sea, a través de los videos, viaje a Colombia, ¿no? Fue como una serie de cosas que ya se empezaron a dar porque era lo que tenía que ser, ¿no? O sea, porque ya, como tú dices, ya, ¿qué más, no? En este caso, si ya, o sea, me trascendí, me desapegué, decidí desapegarme de eso que pasó y confiar netamente en Dios, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza todo el proceso de renacer o de nacimiento de mi nueva yo, ¿no? Creo que todos hemos vivido una situación similar este año, porque estamos grabando esto en un 12 de noviembre, ¿no? Estamos grabándolo. Creo que todos hemos vivido un proceso de duelo en este año y eso es como, ha sido fuerte, ¿no? Porque nadie lo ve pasar, nadie lo ve venir o algo así. Pero lo más importante es de que Dios ha sido clave, ¿no? Así como la frase que dicen que Perú es clave, Dios es clave para todo, ¿no? Wow. Para todo. Sí, pero la verdad tú comentas y hoy entiendo el tema del duelo y el tema de la muerte literal. Y lo que tú comentas, yo también lo he pasado, porque este año así, o sea, me suceden muchas cosas. Me bajan de un cargo, pierdo el trabajo, me roban, me desalojan, eh, se alejan amistades. Claro. Igual, en caso de mi familia no recibí el apoyo de ellos, o fue de repente dentro de su forma de ser, no lo sé. Pero hubo bastante, como dicen, ¿no? Bastante pérdida, bastante duelo. Sí. Y hoy por hoy, pues, si bien es cierto, como se dice, como me dice siempre una amiga, todo de la mano de Dios es posible. Es algo que también me aferré mucho y le decía, está bien, agradezco todo lo que me pasa porque sé que todo esto me va a llevar a una mejor versión, ¿no? Claro. A una mejor versión y todo es posible. Y es como dicen, ¿no? Intencional, pero también accional. O sea, Dios ayúdame, pero también acciona. O sea, no te quedes sentada esperando que Dios te va a ayudar, sino que también acciona, toca puertas, pide ayuda, levanta la mano, comunícate con un grupo de ayuda, ¿no? Entonces, sí. Wow, pero la verdad que... Sí, y la clave fue el amor, o sea, la clave fue el amor, porque solo, o sea, para que por decirlo así, que un trauma se genere o un shock muy fuerte, es que la persona tiene que vivirlo aislado, ¿no? O sea, sin amor, sin un acompañamiento, y ahí es donde con una experiencia nueva, ahí es donde se genera el shock. Entonces salir de ese shock toma un proceso, no es de la noche a la mañana, o sea, toma un proceso de acompañamiento. Para mí, o sea, se ha ido como desbloqueando muchas cosas, ¿no? A nivel de mi cabeza que me dolía mucho, o sea, cuando tenía como ese tema de ansiedad, la cabeza me dolía mucho y mi boca, ¿no? O sea, mi alimentación. Yo no podía ir al gimnasio sola, Lucy. Yo me sentía muy, como yo no podía estar sola en un espacio. Yo necesitaba estar con alguien, porque si no sentía que algo me iba a pasar. O sea, a ese nivel llegué de mi sistema nervioso. Y de pasar de esa situación a, o sea, cómo se dio todo un giro de 180 grados. O sea, yo ahora entiendo muchas cosas por decirlo así, que de la vida, porque tocaron pues mis sueños, o fue probado mis sueños, fue probado mi familia, fue probado mis amigos, amigos de muchos años, pues, ¿no? Y tú dices que en el momento más crítico es donde se supone que deben de acompañarte, pero hasta a veces ni siquiera saben cómo hacerlo porque son cosas nuevas, ¿no? No es que te dan unos ataques así de la nada, ¿no? Y, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas nuevas, nuevas, nuevas.
Y lo que pasa es de que cuando una persona, eso se le llama mucho como noche oscura del alma, ¿no? Como que pasa una situación tan fuerte que empiezas a traer cosas negativas, más y más que se suman y se suman y se suman, tú dices, me quiero morir porque esta vaina ya no, me supera, ¿no? Entonces, yo viví una noche oscura del alma, ¿no? O sea, literalmente fue así. Y en este caso, para yo poder salir de eso, fue yo sobreponerme al ayudarme a mí y Dios ayudándome a mí. O sea, yo hablando con Dios todos los días, de rodillas, hablando sobre, quiero que me muestres, que me reveles qué es lo que viene para mí, o sea, qué es lo que, en este caso, cómo va a terminar esto, o sea, revélame con quién sí, ¿no? Con quién sí yo tengo que estar para que esto tenga un propósito, ¿no? Porque por nada no me ha sucedido esta vaina, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a darse como las revelaciones, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Lo de Medellín, por ejemplo, de estar en el evento de Marilena Vadillo, que la amo mucho y que ella también ha sido una hermosa persona en todo este proceso, a Nicolai también, que él fue el con quien yo soñé, que el que me acompañó en todo el proceso. Entonces es como tú dices, hay ángeles aquí en la tierra que, bueno, es como tú puedes ser el ángel de alguien, ¿no? Entonces, pues después de eso, o sea, siento que, o sea, como si me hubieran puesto otro cerebro. Otro cerebro, yo diría que me sacaron el cerebro y me pusieron otro cerebro a ese nivel, como de cambio. Sí, pero qué maravilloso lo que compartes, la verdad, porque, o sea, resuena tanto y también se siente, o sea, te siento esa vibra y te siento a esa Verónica, ¿no? Renovada, purificada, a esa Verónica como que ya la tiene más clara, ¿no? Sí, igual mi proceso ha sido largo, o sea, como te decía antes de grabar, mi proceso ha sido largo desde los 14 años y mi profesión como tal desde hace 9 años. O sea, es un montón de tiempo. Entonces, recién ahora es como hay un tema de conexión total con todo lo que hago, ¿no? O sea, pero un nivel de confianza que antes de repente era como un 80% o un 70%, este es como con una certeza porque ya no es tanto que depende de mí, sino de Dios, ¿no? O, bueno, de Jesús, como quieran llamar, como Jesús o Dios, ¿no? Porque yo como humana, o sea, soy una humana más, me explico. O sea, yo soy simplemente, o sea, no es que tienen que alabar a Verónica o ver porque reconocer a Verónica, sino es como el ser que tiene que ser reconocido aquí es Dios, o sea, porque Dios permite que esto se dé. Yo, el conocer a María Elena Vadillo, que las conocen en YouTube, o sea, es súper conocida, o sea, fue por gracia. Yo, o sea, yo nunca dije, yo voy a conocerla, yo voy a ir a su retiro, yo voy a hacer su staff, yo voy a hacer sus eventos. No, o sea, no. Pero cuando tú tienes un propósito, la misma vida también te va llevando a esos lugares, ¿no? Obviamente también no es que tienes que estar atenta a las señales, ¿no? Si no estás atenta a las señales no va a pasar nada, porque tú decides, tú tienes libre albedrío. Hay algo bien loco que yo quiero compartirte, Lucy, es que estuve en una meditación que estaban sanando a mamá, o sea, el tema con mamá, ¿no? Y en esa sala lo que yo veo son ángeles alrededor de toda la sala, pero estos ángeles solamente ayudaban a la gente que realmente lo pedía de corazón. No es como que ayudaban a todos. O sea, ayudaban a la gente que realmente lo estaba pidiendo de corazón, el sanar con su mamá, porque obviamente sabemos que mamá representa la abundancia, representa la vida, la conexión con la vida, la nutrición, ¿no? Porque si tienes problemas de nutrición es porque estás mal con mamá. Entonces, el ver eso, yo dije, claro, o sea, es que, y el mensaje era, todos tienen libre albedrío, es decir, tú puedes decidir evolucionar, sanar, o puedes simplemente estar como estás y no va a pasar nada, o sea, Dios no va a intervenir, o sea, Dios no va a intervenir en tu proceso porque hay un tema de libre albedrío. Entonces tú decides si quieres evolucionar, si quieres sanar, si quieres como tener calidad de vida o simplemente no lo decides, no lo eliges y ellos no van a intervenir. Así tú estés pasando por un proceso muy fuerte,
A no ser que mucha gente esté orando por ti, ¿no? O sea, como por ejemplo que una persona esté en vicios y que toda tu familia o haga una cadena de oración y suceda un milagro. Eso sí puede pasar. Pero en caso de que cuando es un proceso personal, que nadie lo sabe, por ejemplo, ¿no? Y tú oras y dices, Dios, es que yo necesito que tú me sanes porque esta vaina ya no puedo más, o sea, vivir así, para mí no, ya no me hace sentido, entonces Dios te ayuda. Pero tienes que hacerlo como muy de rodillas y muy... Como muy genuino muy también. genuino, muy el que yo requiero que tú lo hagas porque desde mis fuerzas yo no puedo. Porque hay cosas que, violencia, o sea, hay temas de abuso, o sea, son temas muy fuertes que obviamente tu sistema nervioso no te permite conectar con la felicidad o con las cosas bonitas, ¿no? No se puede porque tu mismo cuerpo no te deja. Entonces es como pedir, pues, como expiar, ¿no? Se le llama expiación y decir, pues Dios me rindo porque yo no puedo con esto. O sea, necesito que tú me digas qué hacer porque yo ya no me hace sentido esto, ¿no? Y en mi caso fueron 5 meses, Lucy. O sea, no fue que de la noche a la mañana Dios me dijo, ya, esto es, lo solucionas así. No, o sea, mi proceso fue largo porque obvio, son 5 meses, o sea, 5 meses de estar pues triste, ¿no? O sea, son 5 meses de llorar todos los días, 5 meses de, o sea, pasar de ver toda la película de terror y no saber por dónde es la salida, por decirlo así, ¿no? Hasta que se revela dónde es la salida, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, cuando ya conversaba con Nico, que es el que, mi colega y lo quiero un montón, es, claro, Verónica, o sea, esa vaina tú lo tuvieses que vivir para ahora poder acompañar a otras personas en ese tipo de procesos, ¿no? Porque sabemos que vivimos en un mundo o en un país, perdón, en un país que no es tan, por decirlo que así, justo. A nivel legal hay cosas que tú dices, pero ¿cómo es que yo no puedo proceder con esto si este señor es el que hizo esto? Me dejo entender, porque fue un proceso de no, este señor no hizo bien las cosas. Entonces yo tuve que pagar el pato, por decirlo así, y me perjudicó. ¿Me explico? ¿Se puede decir, Vero, que sufriste una estafa y que eso te hizo perder de repente, ¿no?, un dinero que tenías? Fue un dinero, obviamente, de mis ahorros de casi, por decirlo así, que 7 años, ¿no? Wow. Entonces es como que tú dices, bueno, ahora voy a hacer mi casa, ¿no? O sea, mi casa propia y todo esto, ¿verdad? Me imagino todo ese esfuerzo, porque claro, o sea, entonces fue como un tema de, entonces Dios, ¿de qué se trata todo esto, no? O sea, ¿de qué se trata el hecho de que yo me esfuerce y esto no tenga sentido? ¿Me entiendes? O sea, ya claro, fue más allá de mis sueños, de mi identidad, o sea, de muchas cosas, ¿me entiendes? Te bajoneaste totalmente. De la prueba. O sea, de la prueba, como te digo, de Job. Wow. Entonces, en versión Verónica, ¿no? Pero yo diría que el yo sentirme ahora, o sea, bien, yo diría que por gracia me siento, yo no diría bien, yo diría que muy bien, y el que Dios haya permitido este giro de 180 grados a decir, ahora sí estás alineada con todo lo que yo tengo para ti, ¿no? Wow, y al final no soy yo, o sea, al final es el mensaje de Él. Porque yo creo que no podría estar hablando así si no hubiera pasado por un proceso y sobre todo que sé que hay personas que han perdido miles y millones de dólares más que yo lo sé. Y han podido, por decirlo así, que salir de eso y ser mejores personas, ¿no? Lo sabemos. Y obviamente también hay personas que no lo soportaron y se mataron, ¿no? Por ejemplo, hay casos. Entonces es como que, o sea, si Dios permitió todo eso y ahora yo estar bien ahora aquí contigo y conversar de esto y hablarlo con este propósito, el mensaje es como si Dios te puso un problema tan fuerte que tú dices, Vero, Lucy, yo no puedo con esto porque esto es demasiado para mí, yo lloro todos los días, me siento mal conmigo misma, conmigo mismo, yo ya de verdad que no me hace sentido la vida o etc. Hay un propósito en eso, o sea, si sigues vivo, hay un propósito. O sea, no es como Dios te puso eso por poner.
No, o sea, Dios... Claro, todo fue perfecto para que tú evolucionaras, sí, ¿no? Sí, obviamente por decirlo así, que el dolor sí te hace crecer, igual el hecho de estar con Dios, con Jesús de la mano haciendo tus proyectos ahora, lo puedes hacer desde esa confianza, no desde el ego, o sea, lo que te decía, ¿no? Ok, hago esto, pero yo me la tengo que disfrutar, yo tengo que disfrutar el proceso, tiene que ser disfrutable. Si no es disfrutable, yo lo suelto, o sea, ya no es como un tema de que tiene que pasar, como te decía, ¿no? Si no lo disfruto, lo suelto y me desapego de eso. Entonces, ahí es donde Dios dice, ya, ok, sí. O no, esto no, es que esto no era. Y tú no te sientes mal porque no era. O sea, tú dices, oye, Dios me está salvando de una vaina que podría haberme pasado. Y no era eso. Que inclusive yo recibo un mensaje que inclusive lo que me pasó iba a ser mucho peor, Lucy, pero yo no viví ese mucho peor, ¿me explico? Entonces como que yo he sido tú me conoces desde hace ya 7 años, o sea, yo soy una mujer de acción, o sea, yo no soy una persona de que simplemente se tira al abandono o pasa un tema de que ya fue, ¿no? O sea, no. Yo soy de las personas que acciono, que ahora, pues ahora que acciono más, pero desde esa confianza y plenitud de que Dios es parte de esto, ¿no? O sea, no es Verónica tal, ¿no? Sino es Dios haciendo esto. Y Wow. Dios es el que dirige y Dios es el que me permite conocer más. O sea, en la Biblia hay un montón de parábolas que en este caso nos invitan mucho a entender y, bueno, la mayoría de versículos hablan acerca del miedo, o sea, la fe, ¿no? El que no temas, que yo estoy contigo, ¿no? El que, ¿cómo es? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? O sea, todos están enfocados en Dios, ¿sí? Todos están enfocados, perdón, en el tema de no tener miedo. Y en lo que sucede es de que cuando tenemos miedo, suceden situaciones o permitimos que suceda que estos pensamientos negativos te hagan vibrar más bajo y por ende enfermarte y por ende no atraer oportunidades, porque cuando tú vibres en el miedo, lo que atraes son cosas negativas, o sea, ni siquiera es que te quedas ahí, sino que atraes más cosas negativas y eso es horrible, porque de tener un problema a tener una suma de problemas es horrible. Entonces es como, entonces en la Biblia dice mucho, ¿no? No temas, o sea, no temas, no temas, no temas, no temas. Y también hay un tema ahí, bueno, también que me gustaría como también cerrar, sabemos que está la parte de lo que es lo negativo, ¿no? Es esa parte de oscura, esa parte de oscuridad, ¿no? Que le hablamos como el diablo, por decirlo así, ¿no? Que cuando tú tienes estos pensamientos negativos, y en la mayoría de versículos de la Biblia tienen que ver con luchas contra demonios, o sea, con gente que está, por decirlo así, que endemoniada, poseída, ¿no? Y que Dios lo sana. ¿Me explico? O sea, tú puedes ver, ahora hay una película justo en cines que se llama, ay, no sé cómo se llama, pero habla acerca de la vida de Jesús, que fui justo a verlo con mi familia, y es que en la mayoría de los casos es gente que tiene, o sea, entidades adentro. Entonces, ¿por qué? Porque la persona vibró muy bajo por, obviamente, problemas, sin embargo, no pidió apoyo, sino se quedó ahí, ¿me explico? Claro. Y la persona no sale de ahí porque ya tiene esas cosas. Que llámale entidades, llámale implantes, llámale demonios, llámale, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo es que esa persona reniega tanto? ¿Cómo es que esa persona insulta tanto? O sea, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué sucede con esa persona? Porque hay cosas que ya no son parte de él o ella misma. Entonces ahí es lo que nosotros podemos hacer es orar por la persona, ¿no? Para que ahí Dios intervenga en su vida, porque no es normal que alguien grite, que alguien insulte, o sea, eso no es normal. ¿Me explico? Sí, la verdad que estás comentando todo esto y estoy resonando justamente, ¿no? Con algunas situaciones como tú dices, ¿no? O sea, no es normal que a veces las personas tengan tanto odio, tanto rencor,
de repente insulten a su propio entorno, familia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Uno dice, ¿qué está pasando? O sea, no te lo explica, pero hoy con tu explicación estoy entendiendo, ¿no? O sea, son entidades que de una u otra manera se han arraigado ahí justamente porque han estado vibrando bajo. Sí. Y como dices tú, uno tiene que crear un grupo de oraciones para poder ayudarlos, porque de otra manera no creo que se pueda ayudarlos, porque ellos ni siquiera les eligen. Claro, claro. O sea, si una persona no lo elige, o sea, tú como familia puedes orar por la persona hasta que Dios permita, ¿no? Que se pueda dar el milagro, por decirlo así. Pero obviamente siempre la persona va a elegir sanar, como decía, con esta visión que vi, la persona tiene el libre albedrío, o sea, la persona elige ser ayudada, pide apoyo a Dios, pide apoyo, ¿no? O simplemente no lo pide y ahí queda. O sea, también hay un tema así, ¿no? O sea, es un libre albedrío, es un tema de que cada uno elige si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y es parte del proceso, ¿no? Entonces, en el caso mío, que sí he estado alrededor muy cercano de personas, por decirlo así, que han tenido violencia, es que yo oré por esa persona, ¿no? Porque era muy cercana a mí, entonces yo oré y realmente decía, Dios, es que permite que esta persona, o sea, cambie de actitud, o sea, no puede seguir así, porque obviamente afecta a la familia, queramos o no, porque que una persona grite, insulte así, o sea, no es normal y, no, y es un entorno que genera que es tóxico. Así es. Entonces, es como hasta que la persona decide, ¿no? Pido apoyo, ¿no? Necesito llevar terapia, necesito llevar acompañamiento, ¿no? Necesito esto porque esto ya me sobrepasa. Entonces ahí es donde la persona decide, ¿no? Tiene el libre albedrío. Wow, Vero, y estos acompañamientos para todos aquellos que nos están escuchando, ¿en qué consiste? O qué nos recomiendas, ¿no? Porque a veces no saben. Por ejemplo, te pueden decir, asiste a un retiro, asiste a un grupo, anda a un terapeuta, pero ¿en qué consiste? Porque a veces muchas personas ignoran, ¿no? ¿En qué te puede ayudar? Claro, por ejemplo, el hecho de que tú, por ejemplo, lleves una terapia una vez y de ahí, no sé, pues de aquí a un mes, pero estás pasando un proceso muy fuerte, no te va a servir. Porque, por ejemplo, para las personas que tienen cáncer, o sea, para las personas que pasan por un proceso físico muy fuerte como el cáncer, necesita estar en un entorno de amor. O sea, la persona sí o sí tiene que estar en su familia riéndose, eh, pasándosela como bien, apapachada, porque eso le va a permitir sanar. Si la persona no recibe eso y está viviéndolo solo y encima los familiares lo ven como pobre, como pobrecito le está pasando esto, lo estás matando. Y esa persona no se va a recuperar. Así esté tomando todos los medicamentos porque tú sabes que al final el medicamento mismo te está matando otro órgano. Así es. Entonces aquí la clave es el amor de la familia, el entorno donde está, el terapeuta, en este caso, que recibe un acompañamiento terapéutico es, estoy la sesión hoy día contigo, pero hay un acceso a poder comunicarte conmigo, ¿no? En este caso yo lo hago así, o sea, un acompañamiento es, tienen contacto conmigo. En cambio, por ejemplo, hay otro tipo de terapias donde solamente es una vez y de ahí no tienes acceso a mí hasta la siguiente vez que nos vemos. Ni bueno ni malo, es un proceso diferente, pero cuando se trata de un proceso tan fuerte de que necesitas salir de eso, porque necesitas estar en un entorno de amor, es importante los acompañamientos. O sea, son muy vitales porque te tienes que sentir escuchado, te tienes que sentir amado, te tienes que no es como que te sientas como que la familia hasta misma te puede decir, estás loco. O sea, ¿qué te pasa? Tú no eras así. Claro, pues sí, si has vivido una situación fuerte, te está cambiando, ¿no? Entonces, obviamente hay familiares donde no tienen tino para hablar o no saben cómo abordar ese tipo de situaciones. Entonces, recibe apoyo de personas que realmente dan ese tipo de servicios, de acompañamientos, para poder, hasta que te sientas bien, poder terminar ese proceso. Wow, qué buena explicación, Berito, porque
Si no tenemos claro, si no conocemos bien, ¿no? Este panorama, en qué consiste, se puede decir, este acompañamiento y cuáles son las ventajas, ¿no? De tener apertura, no solamente de un día, sino a hacer un acompañamiento, a un acompañamiento puntual y que se dé, ¿no? Una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante también lo que comentan sobre el tema de los familiares, o sea, ellos no, como no saben, a veces se equivocan o no saben abordar el tema y a veces no hay tino y justamente la persona que está pasando una situación, o sea, imagínense, es una situación propia de ella y no recibir de forma cordial, se puede decir, ¿no? Algunas palabras y que no tengan tino o que no tengan, como le dice, cierta tolerancia, ¿no? Entonces, imagínate, esta persona desde ya, o sea, si ya está mal, se suma algo más. Sí, claro. Entonces es como recibir apoyo de personas especialmente, o sea, profesionales que te van a acompañar en el proceso de manera pues amorosa, ¿no? Consciente, profesional, y no te sientas como si fueras como cualquier cosa, ¿no? O sea, como un trapo o algo así, o como una cosa rara, como un loco, por decirlo así. Yo, por ejemplo, sí estoy en contra de que la gente tome pastillas para estar bien, o sea, de la psiquiatría y todo eso. Yo sí estoy en contra de eso porque simplemente las pastillas te dopan, o sea, no pasa nada, te ponen en modo zombie como si estuvieran muerto y eso no, o sea, no te lleva a nada. La verdad es de que lo mejor es poder acompañar a la persona y sanar la raíz del asunto que está sucediendo, ¿no? Hacer una indagación, obviamente cuando estamos terminando un ciclo de 9 años, como te estaba comentando, desde el 2017 al 2025, y es que la gente ha vivido un proceso de duelo, ¿no? Han cerrado cosas, han depurado cosas, querramos o no, para iniciar como una nueva versión tuya, ¿no? O sea, tu viejo yo murió y están haciendo una versión nueva tuya, ¿no? Entonces, eso es importante que se dé para la nueva humanidad que se está creando, porque la Tierra no va a soportar, por decirlo así, a gente que esté llena de odio o gente que, no sé, vibración baja, ¿no? Gente enferma, no, o sea, o simplemente que gente que necesita ya guiar a otras personas que requieren depurar ciertas cosas, ¿no? Y que este tipo de cosas están asociados mucho a tu proyecto de sentido, es decir, a lo que viviste de bebé, de feto. Todo ese tipo de situaciones es como que en este año se han proyectado. Es a tu propósito. Entonces, ¿no? claro, y se conecta con el propósito, ¿no? O sea, como que imagínate que esta vaina que nos ha sucedido este año ha tenido que ver con una sanación de tu proyecto sentido. O sea, de lo que viviste hace la edad que tengas, ¿no? O sea, cuando tenías 0 años, ¿no? En el vientre de mamá. El proyecto sentido es ese tiempo de 9 meses antes de que estás en el vientre de mamá, el proceso de que estás adentro, hasta los 3 años de vida, todo lo que viviste ahí. Obviamente si viviste un entorno súper amoroso, está bien, ¿no? Pero la mayoría obviamente ha vivido situaciones densas, donde no han sido como no reconocidos o simplemente rechazados o abandonados, este tipo de situaciones, y lo que sucede es de que este tipo de proyecciones cuando ya eres adulto se muestran para poder sanar esa situación que viene a ser como el conflicto programante, ¿no? Esto solamente es un conflicto desencadenante. Entonces, es algo que, pues sí. Algo clave, ¿no? Wow. Algo clave que información. Con esto cierro, es el tema de la liberación emocional. O sea, la persona necesita liberar sus emociones. La persona no se va a sanar si no ha liberado sus emociones, Lucy. ¿Por qué? Porque ya el sistema nervioso no es igual. O sea, el sistema nervioso fue tocado, por decirlo así, y requiere sacar todo, ya sea ira, ya sea rabia, ya sea tristeza, todo lo que pueda hacer, habitar esas emociones va a permitir que la persona se recupere. Si la persona no tiene ese proceso, el proceso sigue, y ya cuando ya la persona necesita obviamente trabajar, porque ponte que, no sé, pues está en cama o algo así, ya empiezan con los procesos de la medicación.
Y obviamente no está bien medicarse por un tema de que te vuelves zombie y simplemente tu cuerpo es como un cuerpo muerto andante, literal. Wow, eso lo podemos relacionar, Vero, con el tema de la somatización. Cuando nosotros no comentamos o no le decimos a alguien qué es lo que sentimos, ¿no? Y todas las emociones se van materializando en algún órgano del cuerpo o parte de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, también, ¿no? O sea, sí o sí tus órganos se van a ver afectados cuando hay un tema de que es un shock tan fuerte que, como te decía, no sabes cómo sobrellevarlo y ya el mismo cuerpo reacciona, ¿no? Y el sistema nervioso como tal, ¿no? Entonces tu sistema nervioso es la clave. Si el sistema nervioso está bien, entonces puedes ir al baño bien, puedes respirar bien, puedes no tener jaquecas, o sea, realmente sentirte que puedes pensar. Porque inclusive cuando ya el sistema nervioso está a nivel muy, muy colapsado, no piensas bien. ¿Y qué puedes hacer cuando no piensas bien? No puedes hacer nada. Claro. O sea, ya como tus funciones normales no están funcionando. Entonces lo que necesitas que es liberar esa emoción para que el sistema nervioso esté bien. Entonces, si el sistema nervioso está bien, entonces ya puedes encaminarte en accionar coherentemente en lo que viene a ser tu propósito con Dios, ¿no? En este caso. Wow, Vero, la verdad que una información totalmente valiosa y con mucho propósito. Sí. Lo que hoy día nos estás compartiendo, la verdad que sí, yo me voy bastante contenta, ¿no? Maravillada por esto. Vero, coméntame, ¿qué es lo que tienes para cerrar este fin de año? ¿Qué es lo que tú nos propones como Verónica Ortega, ¿no? Que por años has estado llevando programas, acompañamientos, haciendo talleres terapéuticos. ¿Qué tiene Verónica para este fin de año? En este caso tenemos un retiro en Punta Hermosa, o sea, para las personas que están aquí en Lima. ¿Por qué lo estamos haciendo en Punta Hermosa? Porque todos amamos el mar, ¿verdad? Y el mar es diría que un elemento tan importante para nuestra vida, porque es literalmente el planeta está lleno de agua. Y el mar nos permite pues tener este tipo de experiencias tan puras, diría yo, tan naturales, tan conscientes, tan en conexión contigo misma. Y por eso es de que estamos haciendo este retiro de 3 días, es el 12, 13 y 14 de diciembre, así que ya lo tienen con anticipación. Y obviamente Lucy estás invitada. Gracias. Lucy también ha sido parte de uno de los retiros más hermosos que tuvimos en la playa, ¿no? Lucy, me encantaría que puedas como compartir cómo fue tu experiencia. O sea, obviamente tenemos videos donde tú literalmente es como wow, increíble todo lo que viviste y me siento muy feliz de haber compartido ese viaje contigo porque fue literalmente muy, muy hermoso. O sea, fue como muy bello, todos nos sentimos súper apapachadas por la misma naturaleza, por la misma calidad humana, ¿no? Que tuvimos como las chicas que viajaron, o sea, todo fue tan bello que era como increíble, ¿no? Sí, la verdad que Berito me invitó, justo fue en el 2023. 2023. Sí, recuerdo mucho un retiro y no fue nacional, sino fue internacional, fue en México. Fue, si no me equivoco, mi primer retiro que tuve y la verdad que súper estupendo. La organización de primera y como ella dice, ¿no? Rescata mucho el enfoque humano porque todo se fue acomodando como piezas de ajedrez porque fuimos un grupo tan bonito, o sea, formamos un grupo tan bonito de mujeres, ¿no? De chicas, cada uno con su esencia, cada una sanando en ese momento alguna herida que se nos presentó o que ya estábamos viviendo, ¿no? Y fue un momento de reconexión, un momento de encontrarnos nosotras mismas. Yo soy mamá, yo sé que muchas de nosotras también son mamás y a veces no saben cómo poder compartir el tiempo entre tu vida de mamá, tu vida de persona, tu vida de esposa, tu vida en lo profesional, ¿no? Al margen de todo, chicas, así como yo siempre le digo, somos personas. Entonces, yo la verdad sí compartí, disfruté mucho este retiro con Vero. Ella también nos guió, nos supo guiar. Tuvimos ceremonia de cacao, temazcal, el iceberg, wow, es fabuloso. Conocimos muchos lugares bonitos, mucha relación con la naturaleza y fue
momentos de mucha conexión, de mucha conexión. Sí. Así que tú que estás escuchando y de repente aún no tienes planes, yo te invito que esta vez te elígete en darte este permiso para tú disfrutar unos días de conexión contigo mismo. Si eres mamita, no te sientas mal, porque es parte de ti. Si tú te sientes bien, todo tu entorno va a estar bien, tu esposo, tus hijos, tu familia. Y más aún, sí, con Verónica, que tiene experiencia en todos estos temas, y qué mejor pues con ella, que es un ser de luz, como siempre le he dicho, y hoy por hoy pues ella siempre nos comenta también, ¿no?, sobre esta conexión con Dios, porque es así, o sea, somos cuerpo físico, mente, y también somos energía y cuerpo espiritual. Entonces sí, no hay que desligarnos, se puede decir, no, o sea, todo es una conexión. Sí, total. Y bueno, te agradezco. Obviamente a la comunidad de Lucy van a tener un descuento especial, así que solamente me dicen, aquí, bueno, Lucy va a colocar el link, y me dicen, pero vengo de la comunidad de Lucy, y van a tener un descuento especial, así que ese es el regalo, ese es el regalo. Muy bien. Regalo con mucho cariño, con mucho amor. Muy atentos entonces. Gracias, Berito, la verdad que estuvo extraordinario esta entrevista, se puede decir, compartiendo, ¿no?, detalles de tu proceso. Nos has comentado sobre muchos temas que a muchos de ustedes yo sé que les ha pasado, porque mientras ella hablaba y compartía, yo decía, a mí también me está pasando eso, a mí también me pasó eso, y la verdad, literal, también me pasó similar situaciones que estabas compartiendo. Así es que ya saben, si tú estás interesado, de hecho que sí, ¿no? Va a haber un súper descuento especial junto con Vero, y este 12, 13 y 14 de diciembre, ¿no?, de diciembre, sí, tenemos una cita contigo. ¡Ah, qué emoción! Gracias, Lucy, por el espacio. De verdad que estoy muy feliz. Ahorita nos vamos a comer algo, y pues gracias por tu amor, por tu dedicación, porque yo sé que también te encanta comunicar, sigue así, y que pues perfecciones mucho más y mucho más tus dones y talentos que Dios te ha dado. Así que pues, ¿qué más es posible? Y gracias a las personas que están viendo este live, perdón, esta entrevista, en este hermoso podcast. Escriban aquí en comentarios qué es lo que se han llevado de esta conversación que hemos tenido, qué es lo que ha sido como importante, para que ustedes también puedan anclar, porque no por nada han llegado a este video. Así que escriban aquí en comentarios qué es lo que se llevan, qué es lo que rescatan y qué es para ustedes importante, porque no se trata de mí, no se trata de Lucy, se trata de que el mensaje pueda ser llevado, pueda ser entregado, y que sepas que no estás sola, no estás solo, sino que estamos interconectados, y que busques apoyo si estás pasando una situación complicada, que sepas que hay un propósito dentro de todo esto. Y bueno, yo quisiera decir, como si yo he pasado por algo así tan fuerte, y estar ahora muy bien, entonces creo que para la persona que está escuchando esto es de que se viene algo muy bueno para esta persona, ¿no? Y que sepa eso, que sí existe luz después de la muerte, así como Jesús, que resucitó después de 3 días. Y pues ustedes ya han visto la historia de Jesús, ¿no? O sea, en Netflix está la historia de Jesús, que se llama The Chosen, y si no lo han visto, vayan a verlo. Y bueno, ese sería mi mensaje final. Gracias, Lucy, y sigan esta cuenta, denle suscribirse, compartan con alguien que sientan que les puede contribuir. Así que muchas gracias, Lucy, y te doy un abrazo. Te doy un abrazo. Gracias, Vero. Y bueno, muchas gracias. Eso sería sí. todo. Gracias, Verito. Gracias por tu compartir, por tu conocimiento. Y como dice Vero, sigan a esta cuenta, y chicos, compartan, comenten, porque de eso uno va a poder sacar, ¿no?, sus propias conclusiones. ¿Qué más te puedes aportar? ¿Qué te llevas? ¿Qué entendiste? ¿Qué más te podemos dar, no? Entonces estamos para compartir. Y no es por ella, ni no es por mí, es por ustedes. Porque ustedes también pueden estar pasando algo similar. Así es que se cuidan.